Hola, mi nombre es Ángel García Banch, yo soy economista y te voy a explicar hoy por qué Bitcoin es un fraude a la Ponzi. Fíjate, lo primero que vamos a hacer es trabajar dos conceptos para que entiendas. En primer lugar, el concepto de demanda especulativa y el segundo concepto que quiero que entiendas es el de demanda no especulativa. Bitcoin exhibe demanda especulativa, pero no exhibe demanda no especulativa. Mientras que el oro, el maíz, cualquier mercancía, ¿verdad? Exhiben demandas tanto especulativas como Bitcoin, como no especulativas, que es el caso, ¿verdad? De la demanda que Bitcoin no exhibe. Y es lo que hay que explicar. Veamos, ¿qué es la demanda no especulativa? Una que está anclada en la actividad económica. Tiene que estar anclada en la actividad económica. Es decir, para que haya circulación, tiene que haber algún fundamento en la economía real, bien sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los activos, algunos tienen un anclaje directo en la economía real y otros lo tienen, que son usualmente los activos financieros, de forma indirecta en la economía real. Veamos, por ejemplo, el maíz. El maíz tiene dos demandas no especulativas. Además de su demanda especulativa, que participa en el mercado de commodities, tienen dos formas de demanda no especulativa. La primera es como insumo. No hay forma de producir maíz sin maíz, es decir, sin semillas. Y no hay forma de producir arepas o tortillas de maíz sin maíz. Esa es la demanda no especulativa del maíz como insumo, o sea, como un bien que resuelve, bien intermedio que resuelve un problema técnico de la producción, que es que para producir arepas o tortillas de maíz se requiere maíz y para producir maíz se requieren semillas de maíz, o sea, un insumo de la producción. Igual es el caso del oro, que es insumo de la producción de otros bienes. Hoy por hoy es difícil identificar una industria, yo diría que es imposible identificar una sola industria que no use oro, porque donde haya un componente electrónico allí hay oro, así sea en pequeñas cantidades, pero hay oro. Entonces, el oro es fundamental también como insumo de la producción de otros bienes, no solamente nanopartículas, energía solar, odontología, digamos, joyas, etcétera, sino el resto de las industrias que todas tienen algún componente electrónico, por tanto tienen algún componente, por más pequeño que sea, de oro. Ahora bien, el maíz y el oro también son bienes de consumo. El oro es un bien de consumo posicional o de estatus. La gente porta oro, joyería para posicionarse socialmente. Entonces, tiene un rol como bien de consumo, satisface unas preferencias. En el primer caso, satisface una tecnología. Para producir mercancías se requiere oro. En el segundo caso, satisface preferencias. Lo primero tiene que ver con la producción, lo segundo tiene que ver con el consumo. Y en el caso del maíz, igual, satisface unas necesidades técnicas de la producción. Para producir maíz se requiere maíz, semillas de maíz. Para producir arepas y tortillas de maíz se requiere maíz, pero también es cierto que el maíz per se es un alimento. Entonces satisface no solamente una necesidad técnica de la producción, sino una necesidad de consumo, unas preferencias del consumo. Veamos ahora los activos. Activos reales, por ejemplo, los bienes raíces, satisfacen una necesidad de consumo y de producción porque la gente vive en los bienes raíces, pero también trabaja en los bienes raíces y además da un reclamo al ingreso o la actividad. Es decir, da un reclamo de una suerte de ingreso que conocemos como alquiler o arrendamiento, ¿verdad? Muy específico que tiene que ver con la distribución del ingreso. Luego vamos a las acciones que nos dan propiedad
¿verdad? Sobre las corporaciones, sobre las empresas, pero también nos dan derecho al ingreso residual, o sea, un reclamo del ingreso de la actividad económica. No está anclado directamente en la economía real, pero sí indirectamente. Los bonos también nos dan ya no una renta variable, sino una renta fija sobre esa actividad económica que se llaman cupones. Y las letras igualmente, y los papeles comerciales nos dan una promesa cierta de descuento, es decir, poder comprar algo que se va a pagar en 100, ¿verdad? Poderlo comprar antes al descuento. ¿Ok? Entonces, o participa de la producción, o participa del consumo, o participa de un reclamo sobre el ingreso. Pregunto, ¿Bitcoin y las criptomonedas ofrecen algo de esto? Es decir, satisfacen alguna necesidad de consumo, preferencias en el consumo o necesidades técnicas de la producción. No. Nos pagan rentas, alquileres, cupones, dividendos, intereses. No. Uno podría decir, bueno, el dinero tampoco paga intereses. La tasa de interés del dinero es cero. Cuando uno tiene dinero, recibe cero. Cuando se deshace y compra un instrumento financiero, entonces recibe un interés o un cupón o una renta o un alquiler o un dividendo. Es verdad. Uno come dinero, ¿no? Al igual que Bitcoin, uno no come dinero, uno no se viste con dinero, uno no vive bajo un techo de dinero y tampoco utiliza dinero técnicamente en la producción. No hay ninguna mercancía que se produzca con dinero, al igual que tampoco hay ninguna que se produzca con Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin y el dinero? Pues muy fundamental. Así como es cierto que ninguna de las dos participan de la satisfacción de preferencias en el consumo o necesidades técnicas en la producción, ni generan flujo de caja o lo que es lo mismo, reclamo sobre los ingresos, sobre la actividad económica. Sí que es cierto que el dinero, por fuera de las preferencias de la tecnología, con violencia y con justicia, es decir, con soldados, policías y jueces, ¿okay? Con armas y cortes, ¿verdad? Circula. ¿Por qué? Porque se fuerza su circulación. No es un tema de preferencias, no es un tema de tecnología, es un tema de que se fuerza con coerción, con violencia, con cárcel, se fuerza la circulación del dinero. ¿Por qué? Porque no hay forma de pagar impuestos sin dinero. Entonces aparece un valor de uso para el dinero y cuando aparece ese valor de uso para el dinero, que es terminar el pasivo común a todos, que son los impuestos, bueno, después se usa para establecer pasivos con terceros o un sistema de contratos en términos de dinero, un sistema de precios que nos permite coordinarnos socialmente, asignar eficientemente los recursos en la sociedad en términos de dinero, es decir, solo observando precios oferentes y demandantes saben qué hacer, si aumentar o reducir la producción o el consumo y la inversión, y se ponen de acuerdo solo observando ese vector o sistema de precios establecido en dinero. Sirve también el dinero para circular bienes y servicios, para precaución y para especulación, es decir, para aprovechar cuando creemos que los activos van a caer de precios, tener dinero para comprarlos cuando en efecto caigan y podamos hacer la ganancia de capital. Pero nuevamente, ¿qué explica la existencia del dinero? Bueno, así como la existencia de la demanda de maíz le explica el hecho de que no hay forma de producir maíz sin maíz y no hay forma de producir arepas o tortillas de maíz sin maíz y la gente demanda de maíz, bueno, y en el caso del oro no hay forma de producir mercancía sin oro y la gente demanda oro por posicionamiento social, por estatus, bueno, ¿qué explica la demanda de dinero? Bueno, la explica que es lo único que sirve para pagar impuestos. Luego que se use para otras cosas es otra discusión, pero lo que explica su existencia es que es, por definición, lo único que sirve para pagar impuestos. No tiene que ver con preferencias, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con armas y cortes, violencia y justicia, que hacen que su circulación ocurra. Ahora pregunto, ¿qué explica la circulación de Bitcoin? Absolutamente nada. No participa de la producción desde el punto de vista técnico, no satisface necesidades de consumo, al igual que dinero, tampoco paga flujo de caja, intereses, cupones, rentas, alquileres o dividendos. Es decir, se parece, es prácticamente idéntico al dinero.
pero con una diferencia. No hay armas y cortes de la mano de la criptocomunidad como para forzar su circulación. Y tan es así que no circula. Bitcoin no circula. Y el llamado, y aquí el Ponzi, de la criptocomunidad es a que no circule. Es decir, a lo que invita a la criptocomunidad es a que Pedro, ¿verdad? Juan, María, holdeen, dicen ellos, la posición que significa holdear, bueno, un argot financiero en inglés para sostener el activo, es decir, para no circularlo, para no usarlo como una papa caliente que pasa de una mano a otra, sino para tenerlo y no soltarlo, estancar su circulación. Ese es el llamamiento que hace la criptocomunidad, a no circularlo, a tenerlo. ¿Pero por qué? Bueno, porque para poder formar la pirámide es fundamental de que si está Pedro, María y José, Juan, cuando entre, no venga a sustituir a Pedro, María o José que se hayan ido, que hayan circulado el token. Lo que quiere la criptocomunidad es que Pedro, María y José holdeen la posición para que cuando entre una cuarta persona en este ejemplo, sume a la demanda total, no vaya a sustituir a alguien que salga, sino que venga a complementar, a sumar para que los precios vayan hacia arriba, es decir, para que el precio de Bitcoin vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque si Pedro, Juan o María se convierten en salientes y la persona que está entrando lo que viene es a sustituirlos, no a complementarlos, entonces el precio se mantiene fijo. E inclusive si salen Pedro y María y entra un cuarto, es decir, salen dos y entra uno, el precio va hacia abajo. Entonces, por eso es que ellos llaman a holdear. Muchos dicen que no es un Ponzi porque no hay un ente centralizado. Eso no es la definición de un Ponzi. Puede no haber un ente centralizado, como el caso de, creo que se llamaba OneCoin, la famosa criptomoneda que estafaron decenas de miles de millones de dólares, o cualquier otra de estas estafas cripto. No tiene que haber un ente centralizado, una empresa, un individuo, alguien que se apunte con el dedo. Todos en la pirámide pueden estar jugando el juego Ponzi. ¿Cuál es el juego Ponzi? Que no hay forma, entiéndase bien, no hay forma de devolverte tu dinero completo, no el rendimiento, tu dinero, tu capital. O sea, no hay forma, si tú metiste $100 en Bitcoin, no hay forma de que te lo devuelvan si no entra otro. ¿Por qué? Porque no genera flujo de caja. Es así de simple. Y no está anclado a la producción. Es decir, no hay forma de explicar que sus precios sin flujo de caja aumenten. Porque el oro tampoco genera flujo de caja. ¿Verdad? El oro no genera per se flujo de caja. Es un activo que cuando lo tienes de forma primaria, físicamente, o de forma como derivado, con un certificado de oro, o cualquier otra forma de tenerlo, no está generando flujo de caja. Pero la revaluación, el aumento de su precio, puede estar explicado por un proceso inflacionario de las mercancías en general, es decir, si los bienes y servicios suben de precio, bueno, el oro mantendrá su posición relativa. O si la producción, la economía, la población está creciendo, bueno, el oro será más demandado y por tanto se puede explicar, uno podría explicar, justificar, de hecho, el alza en su precio para mantener su posicionamiento relativo. Pero en el caso de Bitcoin, no participa de la producción, o sea, no tiene ancla, no participa del consumo, no paga flujo de caja, es idéntico al dinero. Solo que el dinero tiene precio 1, es decir, es la unidad de cuenta. Su precio nominal es siempre 1. Por eso es que podemos denominar los impuestos, los contratos, las obligaciones, las mercancías, los activos, todo en términos de unidades, ¿verdad? De cantidades de esa unidad de cuenta que es el dinero. Y por eso es el elemento de certeza, ¿ok? Porque es lo que nos permite cumplir con las obligaciones con el Estado y con terceros. Y hay todo un vector y sistema de precios y de contratos que nos coordina socialmente con la observación
de los precios de la economía que nos permiten saber como productores, como consumidores, inversores, si compramos más, vendemos más o qué hacemos. Si producimos más, reducimos la producción, consumimos más o reducimos el consumo o la inversión o lo que fuese. Pero Bitcoin tiene una demanda especulativa que hay que explicarla. O sea, hay una demanda especulativa que lo estamos viendo en la gráfica. Su precio ha subido con el paso del tiempo, se ha hecho mucho dinero, como se hace en un Ponzi. Esa es la definición de un Ponzi, se hace mucho dinero en el proceso. Y ese dinero que se va haciendo es producto de que están entrando más. ¿Ok? Entran más. Es decir, la única forma, si tú metes ahorita, que me estás escuchando, $100 en Bitcoin, que tú al cabo de un tiempo puedas sacar los mismos 100 es que haya entrado otro. Porque si no vas a sacar menos de 100 por definición. Vas a sacar menos de 100. ¿Por qué? Porque no genera flujo de caja. Es igual que pasa con el oro, solo que el oro tiene un ancla. Entonces uno puede justificar su aumento. O sea, puede justificar su aumento porque la población aumenta, la economía aumenta de tamaño y los precios de los bienes en la economía aumentan. Porque perdón, el oro participa de la producción, pero Bitcoin no paga flujo de caja, no participa de la producción, no es un bien de consumo. Ahora, sin embargo, existe su demanda especulativa. ¿Cómo se explica? Bueno, por una historia de transformación que nadie entiende y que por supuesto no se ha demostrado en 15 años, porque no hay absolutamente nada, escúchese bien, no hay absolutamente nada que se haga con Bitcoin que no se pueda hacer o con una criptomoneda del Estado cuando salga o con cualquier otra cosa. Por ejemplo, un exchange o cualquier otro mecanismo ya preexistente. Cosa que es distinto a lo que ocurre con el maíz y con el oro, o con el trigo, o con la carne. O sea, no hay forma de comer carne sin carne, no hay forma de comer maíz sin maíz, no hay forma de producir maíz sin maíz, no hay forma de, digamos, producir mercancías sin oro. Entonces, eso explica la existencia. Igual los bancos, por ejemplo. ¿Qué explica la existencia de los bancos? La intermediación, ¿no? Intermediar, podemos todos intermediar. ¿Qué significa intermediar? Bueno, simplemente entrar en una intermediación entre dos partes y en el proceso hacer una selección de cartera, diversificar riesgos, etcétera. Pero eso no es lo que explica porque los brokers también hacen intermediación y muchos otros actores digamos, en el sistema financiero hacen intermediación. ¿Qué explica la existencia de la banca? ¿Qué es lo que hace que la banca exista? Ah, bueno, que la banca tiene un rol fundamental. Convierte algo riesgoso, poco mercadeable, poco líquido, que no es capaz de circular bienes y servicios, como es el crédito personal asociado a un individuo o una empresa, y lo convierte en algo seguro, como son los depósitos bancarios, que son socialmente percibidos como dinero, que son mercadeables, líquidos y que circulan mercancías. Ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque detrás está el prestamista a última instancia. No solamente porque hay reservas primarias, secundarias, pasivos perdón, seguros de pasivos o depósitos, mercado interbancario, reservas de capital, sino porque hay un prestamista de última instancia, que es el Banco Central, detrás del cual están las armas y las cortes capaces de forzar la circulación del token que emite el Banco Central. Exactamente lo que no tiene la criptocomunidad. ¿Dónde están las armas de la criptocomunidad? ¿Dónde están las cortes? Entonces, no hay circulación de Bitcoin. Lo que hay es una pirámide de gente que se va sumando, ¿verdad? Y que está holdeando la posición. Mi punto es que una concatenación de eventos pueden conducir a que el mercado se vuelva homogéneo a la baja y desaparezca la demanda y el precio se vaya a cero. Eso no puede pasar con el dinero. El dinero puede ser el de peor calidad, ¿verdad? Como el peso en Argentina o el bolívar en Venezuela, y aún así podemos decir con certeza que su demanda no va a ir a cero, porque al menos se va a hacer uso de ese dinero para pagar impuestos. Si la demanda se puede desplomar, pero tiene un mínimo y ese mínimo está establecido por la mínima cantidad de dinero necesario, requerido para pagar los impuestos. ¿Dónde está ese mínimo de Bitcoin? Porque yo puedo decir que si la demanda especulativa
de maíz desapareciese, al menos existe una demanda de maíz para producir arepas, tortillas de maíz, o de trigo para producir pastas, o pizza, o pan, y de oro para producir mercancías. Pero ¿dónde está el sostén de Bitcoin? Porque no participa del consumo, de la producción, no genera flujo de caja, igual que el dinero, pero al menos el dinero tiene armas y cortes. ¿Dónde están las armas y cortes entonces de la criptocomunidad? No existen. Lo que hay es una historia de transformación donde unos tienen el rol de engañar a otros. Todo el que entra, entra engañado, así gane. Y debes sumar, por definición, para poder convertir en líquido, en fiat, nuevamente su posición, a otro que engaña adicionalmente. Entonces, es una pirámide donde unos engañan a otros y todos a la vez han sido engañados. Y bueno, y que va a terminar, sabemos en qué va a terminar. Va a terminar en suicidios, va a terminar en muy mala experiencia, como todo fraude Ponzi. El de Madoff duró 2 veces la duración que tiene hasta ahorita Bitcoin, o sea, Bitcoin tiene 15 años, el Ponzi de Madoff de 1980 al 2008, 28 años. El OneCoin creo que se llamaba la criptomoneda, esa también duró un buen tiempo. Son fraudes masivos. El Ponzi reclama de que haya un ente centralizado. No, lo que define un Ponzi no es que haya un individuo al cual podamos apuntar con el dedo. Y si fuese por apuntar con el dedo, podemos apuntar a todos los que participan de la pirámide. No tiene que ser un solo individuo o un grupo de gente quien está con... Es, la totalidad de la criptocomunidad es un Ponzi, están jugando el Ponzi. Cuando suman a alguien, están jugando el Ponzi para poder salir ellos, o para poder ver el precio de lo que tienen subir, están jugando un Ponzi que va a terminar mal, se los garantizo con certeza, sin temor alguno a equivocarme. Esto va a ocurrir con certeza. Si anclamos esto a la Sagrada Escritura, Génesis 3:19 dice con claridad, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay gente que está vendiendo todo para comprar posiciones en este Ponzi, Bitcoin o cualquier otra cripto. Sabemos cuál va a ser el resultado. La historia de transformación no termina de concretarse en nada porque no hay nada. Como tampoco lo había con Madoff, como tampoco lo había con OneCoin, como tampoco lo hay con ninguna criptomoneda. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo. Hay que entender de dónde viene el valor de uso que sostiene la demanda, porque el valor de uso especulativo puede desplomarse, como ocurrió con las subprime. Estaban demandadas, la demandaban las principales compañías, había instrumentos, había bendición de calificadoras de compañías de riesgo y la tenían en su portafolio muchos. Y de la noche a la mañana la demanda se fue a cero. Igual va a pasar con Bitcoin. Y esto quiero que lo entiendan. El planteamiento de Bitcoin es una falsedad en sí misma. Sostiene que todas las mercancías van a caer siempre en términos de Bitcoin. Es decir, que el precio del Bitcoin siempre va a ir a una velocidad mayor que el maíz, que el oro, que el trigo, que la carne, que absolutamente todo. Si eso fuese cierto, la gente dejaría de producir mercancías y pasaría a comprar todo el mundo Bitcoin, en cuyo caso las mercancías desaparecerían y por escasez sus precios se desbordarían, refutando la posibilidad de que tal cosa sea cierta. No es cierto que una mercancía puede ir a largo plazo a una velocidad mayor a la del resto como tal. Se pueden establecer mercancías, digamos, precios relativos, pero esos precios relativos no se pueden disparar. Es decir, la relación maíz-trigo puede variar, sí, en el tiempo, pero no varía sustancialmente. Llega un punto en que si el trigo sube mucho más que el maíz, el productor de maíz se pasa a producir trigo y al revés. Igual pasa con Bitcoin y las mercancías. O sea, no es cierto que Bitcoin te va a enriquecer, que Bitcoin siempre te va a garantizar una tendencia a que los precios
de Bitcoin per se vayan a una velocidad mayor al de las mercancías, porque desaparecerían estas y por escasez sus precios se dispararían, refutando la posibilidad de que esto sea cierto. Entonces, Bitcoin, ya lo sabes, es un fraude Ponzi, va a terminar en suicidio. Mi nombre es Ángel García Banch y con este video yo estoy garantizando que yo no purgo. ¿Por qué no purgo? Porque yo puedo callar. Yo puedo sumarme a esta ola, sumarme a esta pirámide, inclusive utilizarla para vender mis productos, mis servicios, pero yo soy hijo de Dios, tengo dignidad, tengo conocimiento, soy experto en economía, sé que esto es un fraude, lo tengo que decir, porque si se van a producir eh, esos suicidios que estoy convencido que se van a producir y yo callo, yo tendré que purgar por esa situación. Así que ya no me toca purgar, ahora es tu turno.